En este programa nos gusta siempre hablar de cosas positivas, nos gusta siempre transmitir también un poco de esperanza, ¿no? Y siempre el Evangelio y la palabra de Dios, para mí, está vinculada a la esperanza, la fe, la esperanza. Hay gente que nos ha querido siempre asociar la fe a la religión, algo malvado, algo negativo, algo que se lleva un peso, algo que nos esclaviza. Y bueno, cuando uno conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios, pues yo creo que es todo lo contrario, ¿no? La palabra de Dios es vida, ¿verdad? Nos transmite vida, nos transmite esperanza, Willy, y nada que ver, ¿no?, con lo que la gente piensa que es la religión o la fe, ¿no? Lo claro. que es... No, a mí lo que me gusta sobre todo de la palabra de Dios es que no es cambiante, porque vivimos tiempos muy cambiantes. Entonces yo alucino un poco cómo a través de los medios de comunicación especialmente nos van vendiendo todo lo que quieren que creamos, ¿no? Y vamos cambiando. Yo recuerdo que cuando yo era joven, si llevabas un tatuaje eras legionario, o es convicto, o es presidiario, o eras un macarra. Entonces, y después, pues ahora viste mucho los tatuajes. Pasaba lo mismo con los piercing. Y todo eso con el pelo largo cuando se puso. Entonces, quiero decir, la sociedad siempre es muy cambiante y lógicamente quiere que tú te adaptes a los cambios que ella pone. Claro. A mí lo que me gusta de la palabra de Dios es que desde hace miles de años, empezando por la Torá, no ha cambiado. Las cosas son como son. El Dios que hay es el Dios que está ahí, en sus dos facetas, un Dios más padre, más de gobernar en el Antiguo Testamento, y un Dios mucho más amoroso, tal vez mucho más de padre amoroso en el Nuevo Testamento, pero es lo mismo. Es decir, señores, si te arrepientes de tus pecados y cambias de vida, tú tienes derecho a una nueva vida aquí, más la vida eterna cuando mueras. Y eso no ha cambiado. Se ha intentado añadir, siempre se ha intentado añadir, ¿verdad? Y la gente pues ha añadido vírgenes, santos, otros han añadido, los evangélicos o protestantes han añadido un poco un Dios Papá Noel, ¿no? Venga, ya está ahí. Venga, eres salvo, siempre salvo, y a vivir. Y haz lo que te dé la gana porque vas a ir al cielo de todas las maneras. Otro, pues, 70 vírgenes, cada uno un poco. Otros, pues bueno, llegamos al nirvana, ¿no? A la ausencia de... Digo, yo tanto trabajar para no tener nada, me cuesta comprenderlo, ¿verdad? Pero no ha cambiado. Ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda el karma, ¿verdad? Pero la Biblia nos ha enseñado de toda la vida, lo que el hombre sembrare, eso segará. Desde hace miles de años. Y entonces me gusta por eso, porque no ha cambiado. Y me da miedo, por ejemplo, los testigos de Jehová, pues eran testigos de Jehová y ahora son testigos cristianos de Jehová. Para intentar, ¿no? No, claro, a mí el que cambia así, ni ya no vamos a sacar el tema de los políticos, que ya es muy duro. Es muy sangrante, es muy sangrante. Ya es muy duro, ¿verdad? Como sin llegar a ser tránsfuga, ¿cómo puedes cambiar de posición, no? O sea, digo lo mismo y lo contrario y no me contradigo, sí, ¿no? Claro, o sea... no, a mí me alucinaba la última actuación de Ramón Tamames, ¿no? Sí. Yo le he conocido cuando era joven, claro, con Santiago Carrillo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, defendiendo, que no digo que lo hiciera mal, pero me resultaba curioso el cambio, ¿no? Claro. Nada bueno, más. Yo creo que precisamente para que no fuera sospechoso, ¿no?, de fascista, sí, ponen a una persona, claro, como homenaje, yo creo, ¿no?, a decir, oye, la guinda, ¿no?, candidato a presidente de gobierno. Claro. Yo creo que jamás hubiera podido él postularse a algo así, ¿no? Entonces, bueno, ha sido anecdótico y bastante gracioso, y la verdad que un poco estéril, más allá del espectáculo. Claro. Que ha dado en los medios circenses en los que tenemos este país, ¿no? La palabra es, la verdad que sí, que es, nos habla de esta roca, ¿no?, que es Cristo, ¿no? Él es el verbo, ¿no? Claro. Él es la palabra de Dios hecha carne, ¿no? Y es este fundamento, esta cosa sólida, ¿no? Nos habla de el que edificara su vida sobre la roca, ¿no? Estará bien sustentado, ¿no? Y la fe es eso, ¿no? No es una idea,
no, soy agnóstico, pues acaso me confundo, pues quizás tengo abierta la ventana. No soy ateo del todo porque como no puedo demostrar que Dios no existe, pues siempre abro una pequeña rendija, ¿no?, a la posibilidad de que haya un ser superior. Últimamente me sorprende mucho porque hay mucho en redes sociales, en YouTube, en diferentes canales, mucha información acerca de extraterrestres, ¿no? En canales como los Discovery Channel, History Channel y demás, nos meten mucho la idea de las pirámides, que cómo puede ser que hace 4.000, 5.000 años construyeran esas pirámides con los medios que había entonces, que es imposible, que esas pirámides tienen por lo menos 15, 20.000 años y que fueron construidas por una civilización mucho más avanzada, ¿no? Y bueno, es gracioso, ¿no?, como constantemente lo que tú dices, ¿no? Sí, ahora, ya no venimos del mono, ahora somos un experimento alienígena. Eso es. De todas las maneras, yo si cojo a los alienígenas que han hecho este experimento, los curto. Porque vamos, la chapuza que han dejado hecha, hombre, da una opción a que evolucionemos, pero somos igual de brutos que hace 10.000 años. Igual de brutos, o sea, la fama, el poder, el dinero, hay que conquistar, hay que ganar, hay que ser alguien, aunque haya que sembrar el campo de cadáveres. Señores, ya que ustedes hacen un experimento, den una opción a que eso evolucione, ¿no? Pero es que somos iguales y somos igual de brutos, y ahí tenemos la guerra en Ucrania para demostrarlo, que las guerras griegas, las guerras romanas, o más adelante, o mucho más atrás, otras guerras tan brutales. Es decir, somos igual de brutos que desde Caín y Abel. No ha cambiado. Igual. Nos toca el Salmo 31, que además es un salmo también curioso, porque yo creo que tiene alguna relación con el Proverbio 31. A mí me parece bastante, tiene algunas cosillas ahí. ¿Cómo le titularías a este salmo? Pues yo le he titulado No es lo que parece. Y me he ido al versículo 22, ¿verdad? Que lo tienes ahí y que es muy interesante, que dice... Decía yo, en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Es decir, dice, con las prisas yo pensé, esto se ha terminado. Y de repente me di cuenta que no. Hasta aquí hemos llegado. Y esto es un poco lo que para la gente que nos escucha y que nos ve, un poco lo que me gustaría compartir. Que las cosas, lógicamente, cuando vienen, si las pensamos con prisa, nos angustian, nos dejan diciendo, esto no tiene salida, esto no hay forma, pero vamos tranquilos, vamos a poderlo mirar. ¿Y qué vamos a hacer? Lógicamente hay cosas que son, sobre todo los hechos traumáticos, pues son mucho más difíciles de digerir, porque lo que ha pasado, y no, en los tiempos de Jesús, pues los muertos resucitaban. Hoy en día no sé qué nos pasa, que no tenemos el mismo poder, ¿verdad? Pero excepto eso, otros nos angustiamos muy rápidamente. Y lógicamente todo eso tiene una repercusión muy grande. Es decir, cuando tú te angustias, no solamente afecta a tu espíritu, afecta también a tu alma. Y pueden comenzar depresiones, y afecta también a tu parte física. Es decir, hay muchas cosas, muchas hormonas, muchas cosas que el cuerpo tiene que segregar en demasía, que luego a veces las puede echar fuera, a veces no. A veces tarda mucho más, y eso nos provoca cosas. Por lo tanto, lo que el salmista dice, mira, yo en mis prisas creí que esto estaba todo terminado, pero me di cuenta que no, que la última palabra la tiene Dios. Y el Dios en el que creemos no es un Dios religioso, como decías al principio, no es una religión, es un Dios que se preocupa por nosotros, que de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3, ¿verdad? Entonces, Dios dice, déjame que haga algo, déjame que te diga, déjame que te escuche, por lo menos escúchame, ¿no? Y siempre tendemos un poco a magnificar las cosas y hacerlas mucho peor de lo que tal vez son, ¿no? Entonces, y esto, bueno, yo no sé si te pasa a ti, a mí me pasa, ¿no? O sea, vas a una entrevista de trabajo y tienes 50% de posibilidades que te digan que sí, 50% de posibilidades que te digan que no, pero tú piensas que te van a decir que no, aunque estés a la par.
vas al médico y piensas lo peor, o sea, si has visitado al doctor Google, entonces ya olvídate que te puede pasar hasta quedarte embarazado. Entonces, tenemos siempre esa costumbre de irnos a lo peor. Y eso lo que ocurre es que forma un paradigma o un sistema de pensamiento en nuestras vidas, y es todo va a ir mal, todo va a ir mal. De tal manera que a veces cuando algo va bien no nos lo creemos. Desde luego. Soy testigo. De verdad que miramos siempre con rabia del ojo y de oye, claro, seguro dice, que... o sea, ¿cuándo esto se va a estropear? Sí. Porque no puede ser verdad que sea tan bueno, ¿no? Sí. Y siempre funcionamos así. Y es un poco lo que nos hace es a veces centrarnos en nosotros y olvidarnos de Dios, que Dios está diciendo. Y luego... por eso he puesto un poco ese título y ese versículo, porque luego lo que hace el salmista es recordarle a Dios, ¿no? Lo mal que lo está pasando, pero cómo Dios le ayuda. Lo mal que lo está pasando, pero Dios cómo Dios le ayuda, ¿no? Y termina los últimos versículos, que los veremos al final, si te parece, sí. Que son de aliento, como siempre. Como siempre. El salmista abriendo alentando, ahí ¿verdad? Pero todos los anteriores hasta el versículo 22... El salmista le va contando, mira, la gente me odia, la gente no me mira, la gente me tiene como muerto, la gente me tiene como si fuera un vaso quebrado, pero luego reconociendo, pero tú. Y yo creo que eso es lo que el salmista David, por eso hemos dicho muchas veces aquí que el salmista David era alguien, una persona natural. O sea, él no mentía, es decir, así es como me siento, o sea... Ya no me quedan lágrimas, mi cuerpo se está envejeciendo, mis ojos se están apagando. O sea, tal vez era un poco exagerado. No sí, lo bueno, creo. Un poco drama queen, pero sí. No, lo que está claro es que de esa manera nos identificamos con él, ¿no? Claro. Porque, jolín, aunque fuera un rey, un hombre con tanto poder, tanta autoridad, pero es un ser humano, ¿no? Y su corazón, su condición es la misma que la nuestra, ¿no? Entonces, un pecador, un hombre arrepentido, un hombre restaurado, un hombre castigado, tratado por Dios, y nos vemos muy identificados, ¿no? En esta manera de que a veces somos muy dramáticos, ¿no? Sí. En cómo aceptamos nuestros errores o cómo aceptamos nuestras circunstancias, ¿no? Me gustan los primeros versículos, ¿no? Y dice, sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme, ¿no? Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás. Qué bueno, ¿no? Que primeramente pone el fundamento, ¿no? Tú eres mi roca. Yo ahí voy a plantar mi castillo, mi vida, mis fundamentos están en ti, que eres la verdad absoluta, ¿no? Por eso es... la desconfianza. Yo creo que no creer a Dios es llamarle mentiroso. Cuidado de decir no creo en Dios, no. Tú puedes creer en Dios, pero no creer en Él, en lo que Él dice. Claro. Su palabra no la creo, entonces es que si creo que Dios existe, entonces le estoy llamando mentiroso a Dios. Sí, crees en Dios, pero no le crees a Dios. Eso es, ¿no? Entonces, al final es como decir, no, soy creyente, no practicante, ¿no? Entonces dices, bueno, pues entonces claro. Estás invalidando, ¿no? la existencia de Dios misma, ¿no? Que Él lo que ha establecido es un puente para relacionarse contigo como un padre, como tú has dicho al principio, con su hijo, y yo establezco un puente que es Jesús para relacionarme contigo. Si tú me dices que lo sabes, pero que me das la espalda, pues estás invalidando, ¿no? Me estás rechazando la mano tendida, ¿no? Sí, y esto es uno de los grandes problemas que tenemos los creyentes. Si tú preguntas a cualquier creyente, te dice, yo creo en Dios. Pero si creerle a Dios es diferente. Es más complicado, ¿verdad? Es como el chiste que siempre contamos, el tipo que iba por la montaña, de repente se cae y consigue agarrarse a una raíz, ahí está, precipicio 300 metros para abajo, ¿verdad? Y de repente se oye una voz profunda que le dice, suéltate, mis ángeles te van a recoger. Y el tipo, agarrado a la raíz, que es creyente, dice sí, pero hay alguien más. Entonces siempre no sé, sí. Es decir, Señor, yo creo en ti, pero voy al médico y creo a pies juntillas lo que dice el médico. Luego ya oraremos por sanidad, pero de momento creo al médico. No está mal ir al médico, ¿vale? Cuando tenemos dolencia, pero lo que tenemos que ser es claros. Es decir, si le vas a creer al médico, pues créele al médico. Dios se queda a un lado y punto. Si crees que Dios puede sanarte, pues vete a Dios. ¿Por qué? Porque el médico lo que te va a dar es un diagnóstico de lo que te pasa y una posible cura.
Dios habla de sanidad. Entonces, eso es un poco lo que nos cuesta. Nos pasa igual con las situaciones financieras, con las relaciones, ¿no? Con los problemas que tenemos, con todas las situaciones que nos ocurren. Tenemos dos opciones siempre, creerle a Dios o tratar de arreglarlo nosotros. Dios dice, y tú lo tratas de arreglar, pues adelante, no hay ningún problema. Por eso había un evangelista que me contaba siempre, dice, mira, Willy, cuando yo voy a países de África o a países de América Latina, a las zonas pobres o más empobrecidas de estos continentes, Dios sana a la gente. Dice, ¿y sabes por qué? Porque no hay médicos. Porque o Dios te sana o te mueres. Dice, ¿cuál es el gran problema de Occidente? Que tenemos muchos médicos, que tenemos una medicina muy avanzada, por lo tanto, creemos que la medicina nos puede salvar. Y Dios dice, pues perfecto, yo no tengo ningún problema, yo te ofrezco, pero si tú quieres otro tema, pues adelante, si confías en los médicos, adelante. Una segunda opinión, ¿no? Claro, entonces, adelante, Él te dice todo tuyo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay gente que se sana, que los médicos consiguen, y hay gente que no. Sí, también es verdad que esperamos esa varita mágica, ¿no? De la sanidad mágica y instantánea, ¿no? Y Dios obra a su manera y quizás tiene tratamiento. Y para mí la enfermedad más grave es la enfermedad del alma, ¿no? Realmente, oye, porque Pablo dice, ¿no? Este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando de día en día, ¿no? O sea, realmente Pablo está diciendo, oye, al final este cuerpo tiene una fecha de caducidad, que solo la conoce Dios. Pero claramente lo más importante es el cuerpo interior, nuestro espíritu, ¿no? Entonces, está bien que cuidemos el cuerpo, pero dice Pablo, también dice que aprovecha para poco, ¿no? Al final siempre este cuerpo se va a quedar aquí y se lo van a comer los gusanos irreparablemente, a no ser que seas Walt Disney y puedas congelarte, ¿no? Sí, para evitar no sé yo. A lo que voy es que está bien que oremos por sanidad para nuestro cuerpo. A veces la enfermedad nos quebranta, nos acerca a Dios, porque nos sentimos impotentes, los médicos no nos dan una esperanza, no nos dan salida, y entonces esa es la excusa, ¿no? Que Dios usa para llevarnos a los pies de Cristo, ¿no? A la cruz, ¿no? Y a humillarnos, a arrodillarnos y reconocer que hay un bien superior que está por encima de todo, al que acudimos cuando nos ha fallado todo lo demás. Claro, no es fe, es desesperación. Sí. Es desesperación, ¿no? Pero Dios lo sabe y utiliza muchas veces esa desesperación porque dice, vale, ¿ves? Bueno, ahí tienes, ¿no? Toda tu sabiduría, tu inteligencia, todo lo que tú crees que te ha funcionado en la vida, mira, lo tengo por... Eso no es, ¿no? Pablo decía, ¿no? Tengo todo por basura, ¿no? Claro. Si solamente la gracia de Dios la que puede darnos esa... Entonces, qué bueno que fuéramos todos, lo que tú dices, ¿no? De primeras, tengo cualquier circunstancia, lo primero, vamos a orar, ¿no? Y vamos a ver qué dice Dios. No, claro. Solemos ir al último, ¿no? De la lista, ¿no? Claro, muchas veces Dios te va a decirte por el sentido común, vete al médico, no pasa nada, pero quiero decir, y lo que tú dices es una realidad, es decir, a veces la enfermedad es un proceso en el que Dios quiere tratar con nosotros, es decir, Job arregló cuentas con Dios en los últimos capítulos de Job, ¿verdad? Pero Dios no le sanó todavía. O sea, fue un proceso de años. O sea, y tener esa sarna tan brutal durante varios años es desesperante, ¿verdad? Eso, tenerte que rascar a todas las horas, es desesperante. A veces a nosotros nos sale una pequeña urticaria o cualquier cosa así y estamos ya desesperados. Pero esto era algo serio. Entonces fue un proceso en el cual al final Job fue sanado, fue restaurado y fue repuesto el doble de lo que tenía, pero fue un proceso donde Dios tenía que hablar, ¿no? con Job. ¿Por qué? Porque Job partía de un estatus de hombre justo, temeroso de Dios, que eso es lo que decía Dios de él, primer capítulo de Job, ¿verdad? De repente Dios dice, bueno, ahora que he permitido a Satanás hacer lo que ha hecho, ahora me doy cuenta de que tengo que tratar con Job. Y Dios trata con Job. ¿Por qué? Porque
no todo es oro lo que reluce, o no todo el monte es orégano, ¿verdad? Entonces Job tenía ciertas cosas que sacar fuera. Entonces a nosotros nos pasa, ¿verdad? Sobre todo cuando creemos que somos cristianos perfectos, fantásticos, los mejores del mundo, prácticamente Dios no podría hacer nada en la tierra sin nosotros. Y Dios dice, bueno, vamos a tratar. Y una de las cosas que usa a veces es la enfermedad. Es decir, pero siempre sabiendo que es un proceso. Sí, muchas veces se ha compartido, ¿no?, que la causa del pecado es la muerte, ¿no? Y a veces hemos cometido el error de decir, si estás enfermo es porque has pecado, ¿no? Decir, oye, algo has hecho mal, mira a ver tu corazón, examínate. Y dice, oye, cuidado con tu lengua, ¿no? O sea, sujeta tu lengua. Primeramente vamos a ver si esto es la consecuencia. Oye, claramente, si has fumado y tienes cáncer de pulmón, pues vale, ya sabes lo que hay. Sabes de dónde viene, ¿no? Si tienes cáncer de hígado porque le das al drinking, o tienes una cirrosis, o tienes un problema, pues ya sabes de dónde viene el problema. Pero a veces no es tan sencillo la lectura, ¿no? Y a veces aplicamos unas fórmulas, ¿no? La Biblia dice, la consecuencia del pecado es la muerte, si estás enfermo es porque has pecado. Todos hemos pecado. Sí. Todos, por cuanto todos pecaron. Claro. Entonces, vale, claramente la muerte está ahí en nuestra vida, pero la enfermedad a veces trata, ¿no?, de otras áreas. A veces es una enfermedad genética, es una enfermedad heredada. Hay muchas consecuencias que pueden llevar a una enfermedad. A veces, lo que tú dices, es un trato de Dios. A veces simplemente son circunstancias que sufrimos por ajenas incluso a nosotros. Porque por el pecado entró la muerte y la enfermedad y vivimos en esas. Son las reglas del juego. Pero Dios no viene a condenarte. Nos puede tocar. Claro, eso nos puede tocar. Lo que Dios te dice es, te puede tocar, igual que cualquier otro, no estás exento por ser hijo mío, pero que sepas que la diferencia está en que yo estoy contigo. Ahí está. Y que la esperanza nuestra es que, aunque este cuerpo se enferme o se estropee o se muera, nosotros no vamos a morir con este cuerpo. Este cuerpo se queda aquí y nosotros tenemos una esperanza, ¿no?, en Cristo Jesús. De tal manera que no condicionamos tanto nuestra vida, o no deberíamos condicionar tanto nuestra vida a este plano natural, ¿no? Ni circunstancias. Oye, lo vemos, y es un tópico, es cierto, pero en el primer mundo, el mal llamado primer mundo, tenemos problemas de primer mundo. Me he quedado sin batería en el móvil. Mira tú que el coche se me ha quedado, ya tiene 4 años, ya debería empezar a pensar en cambiarlo. Y yo que he viajado, tú has viajado por el mundo, hemos visto personas con necesidades reales, con circunstancias duras, adversas, en contextos muy difíciles, entornos hostiles, y tener un gozo y una alegría, y agradecidos con el Señor por lo poco que tienen, ¿no? Y tú dices, como yo... Qué envidia, ¿no? De decir, oye, que ellos, o sea, que personas que pueden estar más desconectadas de este plano temporal, ¿no? Pero vivimos muy sujetos, ¿no?, a las emociones, a los sentimientos, a nuestro entorno, al que dirán. Y nos afecta tanto que, como tú has dicho antes, llega a enfermarnos. Sí. El estrés, la ansiedad y la angustia de pensar que me van a criticar, me van a juzgar, me van a señalar, van a hablar mal de mí. Y bueno, oye, pues es que como a Cristo, tú, como discípulo, pues te tocará acarrear ciertas consecuencias con respecto a tu convicción, ¿no? No, y esa es la realidad. Y ya te digo, los creyentes tenemos que tener cuidado, porque la falta de confianza en Dios puede traer consecuencias a todos los niveles. Es decir, luego puedo decir, bueno, ¿por qué me siento así? ¿Porque soy depresivo? ¿Porque soy...? Todos sabemos que la enfermedad del siglo XXI es el estrés. O sea, pero trae un montón de enfermedades, y eso no lo digo yo, lo dicen los médicos y los psicólogos y psiquiatras que saben de eso, lo dicen. Ese es el gran problema de esto. Cosa que, por ejemplo, no les pasa a gente que tiene poco y sabe en África o en América Latina, en las ciudades empobrecidas, que saben que tienen que bajar a vender la verdura al mercado, y son 2 días de viaje, de ida y 2 de vuelta. Pues venga, vamos para allá. Nosotros aquí, si el autobús o el metro o el tren tarda 3 minutos, ya estamos ansiosos, ya estamos esto, y lógicamente el cuerpo todo eso lo tiene que controlar. ¿Cómo lo controla? Mediante procesos que tiene hormonales, etcétera, etcétera, que ya digo, luego es capaz de expulsarlo y a veces no. Y eso es un poco lo que le pasa al salmista David, es decir, le cuenta, mira Dios, es que, madre mía, la gente me mira, me quiere matar, quiere acabar con mi vida, que
me tienen como muerto, me tienen como un vaso quebrado, o sea, soy lo último, ya estoy, mis ojos están ya casi apagados, mis huesos envejecen, o sea, se lo pone crudo. Menos mal que él mismo luego reacciona o rectifica y dice, pero bueno, Dios, tú estás... Yo veo un poco, no sé Tú has puesto mis pies sobre sitio espacioso, etcétera. Pero en principio el tipo... Yo veo un poco a Cristo, ¿no? Ahí también, ¿no? Enfrentándose a lo que venía también, ¿no? Claro. O sea, veo un poco la similitud de Cristo en la parte humana, ¿no? De Cristo y la parte de Dios Padre en él, ¿no? Decir, oye, mira lo que estamos viviendo, mira lo que viene, a lo que me voy a enfrentar, Padre. Y veo por otro lado decir, bueno, vale, pero ¿dónde vamos? ¿Para qué es esto? Mira más allá de la cruz. ¿Qué hay después de eso? La resurrección, ¿verdad? ¿Y contigo quién va a resucitar? Toda la iglesia, ¿no? O sea, sí, vas a sufrir, sí vas a tener oprobio, sí vas a tener la oposición de los hombres, pero mira lo que hay después de la cruz. Te voy a poner a mi diestra, te voy a dar la autoridad, todo, va a estar todo sujeto por tu palabra. O sea, te voy a levantar, no en la cruz, sino te voy a levantar en un lugar alto. Ajá. O sea, veo, como siempre, David, muy mesiánico, ¿no? Toda la lectura que yo hago de David siempre es muy mesiánica, ¿no? Del Mesías, el Salvador. Y aquí veo digamos, un poco el angelillo bueno y el angelillo malo, ¿no? También, ¿no? Un poco sí. el tópico de, ¿no? Y veo esa lucha de la parte negativa y la parte positiva. Es que mira, pero tú eres mi refugio. Pero tú eres mi refugio, tú eres mi roca de mi salvación. O sea, hay un texto, ¿no? Dice que en tu mano encomiendo mi espíritu, ¿no? A mí eso me pone los pelos de punta, ¿no? Para mí tú eres mi refugio. Tú me has redimido, oh Yahvé, Dios de verdad. Qué bueno, ¿no? Que David, en cierta manera, como todo cristiano o creyente o nacido de nuevo, debería ser parte de los padecimientos de Cristo para entender, ¿no? Sí. De que siempre hay algo más después, ¿no? No sé, igual me estoy... No, la verdad es que sí, la verdad es que ya lo hemos dicho muchas veces, David es muy mesiánico, lógicamente la situación de Jesús principalmente es en el huerto de Getsemaní, donde le dice, si es posible, Padre, pase de mí esta copa. Eso es. Es decir, pero a lo largo de su vida tuvo pocas, pero tuvo algunas ocasiones, hasta cuánto se he de soportar. Es decir, donde Jesús se cansó de tirar del carro, de ir, y estos no aprendían nada. Hasta el punto de que en la cruz, en el huerto de Getsemaní, cuando le arrestan, le dejan solo. Así es. Bueno, en la cruz estaba ahí, y en la cruz estaban solo las mujeres. Y Juan ahí estos de lejos, todo de lejos, ¿no? Entonces te das un poco cuenta de que Jesús, claro, la situación de Jesús era mucho más potente, ¿no? Mucho más, claro. Por eso. Pero es una sombra, ¿no? Pero sí tiene. Es una sombra. Cuando nos hablan de que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo, claro, vemos a David intuyendo, siendo parte, ¿no? Participando un poco de esa oposición como rey. Imagínate el Rey de Reyes, ¿no? Claro. Entonces sí, la verdad es que no está bien traído y es una realidad. Pero ya digo, nos tenemos que quedar siempre con las segundas partes de David, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, las primeras partes, yo a la gente en mi iglesia le digo, tú habla con Dios y cuéntale lo que hay en tu corazón. No te sientas mal. O sea, ¿por qué? Por dos razones principales. Una, porque Él es tu ayudador. Y dos, porque antes de que se lo cuentes, Él ya lo sabe. Pero quiere que se lo cuentes. Pero pasa con todo. O sea, cuando el marido viene a casa y la mujer le pregunta, no le pregunta normalmente por incordiar o porque quiere enterarse de todo. Le pregunta porque quiere saber cómo te sientes, cómo te ha ido el trabajo, cómo han ido las cosas, ¿no? Entonces, esta es la misma historia. Es decir, Dios está diciendo, yo soy tu ayudador, pero quiero que tú lo sepas, porque yo ya lo sé. O sea, lo que necesitaba David era experimentar que Dios era su refugio, que Dios le había puesto en lugares espaciosos. Entonces, esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque incluso a nosotros hoy en día nos pasa que nos sentimos como que estamos en un sitio muy estrecho, de tal manera que pensamos, en cuanto me mueva a derecha o izquierda me voy para abajo. Es un poco
y Dios dice, no. O sea, por eso Dios habla de lugares espaciosos, de ensancha tu tienda. Es decir, siempre Dios quiere que prosperes, que vayas más, que estés en lugares donde te sientas más cómodo. Es decir, la religión por mucho tiempo nos ha enseñado, ¿verdad? Y da igual la católica que la protestante, que hay que sufrir. Y entonces los protestantes, los padres pegaban a sus hijos si hacían algo mal o algo indebido o algo que consideraban pecados. Los católicos se autoflagelan, un montón de cosas, porque parece como que ese es el concepto que hay que tener de sufrir para parecernos a Cristo. Pero Cristo dice, no, esto no funciona así. O sea, todo eso ya lo hice yo. Entonces tú ahora no ganas nada infringiéndote dolor o infringiéndote padecimiento. Lo que quiero es que me creas. Y en el creerme es cuando pueden venir a tu vida padecimientos y tienes que llevarlos adelante y tienes que soportarlos. Pero no tienes que autoflagelarte y pegarte para llegar ahí. No, todo eso ya lo hice yo. Tú no tienes que hacer nada más, porque si por los méritos tuyos puedes alcanzar mi presencia, ¿para qué morí en la cruz del Calvario? Claro. No tiene ningún sentido. Todo eso ya lo pagué yo, tú solamente. Ahora, que te van a venir padecimientos, te van a venir. Eso es. Porque si el maestro padeció, los discípulos van a padecer. Y entonces eso es parte de la dinámica del juego. Que lo que ha pasado es lo que yo he sufrido, es lo que tú vas a sufrir. Ahora, es importante que sepas que no lo tienes que llamar tú. No, lo hemos comentado aquí muchas veces. Cuando el hacer buenas obras no te acerca a Dios. No. Acercarte a Dios hace que tus obras cambien. Claro. A buenas obras. Pues igualmente, sufrir innecesariamente no te acerca a Dios porque el hecho de sufrir, sino que cuando te acercas a Dios, por acercarte a Dios vas a sufrir ciertas consecuencias. Claro. Tu vida va a cambiar para bien, por supuesto, pero vienen dificultades, oposición, problemas, cosas que nos van a poner la vida a veces en aprietos. Pero ahí vemos que... Pero no es que siempre hay una esperanza, ¿no? Dice, oye, claro, en problemas, pero no acabado, ¿no? Pablo lo dice claramente. Claro, ¿no? sí. Perseguido, pero no abatido. Aquí en España decimos aprieta, pero no ahoga. Eso es, aprieta, pero no ahoga. Hay un versículo que para mí es... versículos que te marcan, ¿no? Y a lo largo de la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, ¿no? Venimos de Moisés, claramente, cuando sube al monte Sinaí, que él es transfigurado, ¿no? Por la presencia de Dios. Cuando vuelve se cubre para que no le adoren a él, ¿no? Claro. Pero él resplandece, ¿no? Como por la experiencia del contacto, ¿no? Casi directo con Dios. Y eso que solo le vio la espalda, ¿no? Que no vio su rostro, ¿no? Lo que está hablando es de que ¿cómo podemos... es una petición que yo creo que es justa, decir, Señor, que yo refleje lo que tú eres, ¿no? O sea, que tu verdad se refleje en mí, que yo sea consecuente, que lo que tú has hecho en mi vida otros lo puedan ver también, ¿no? Sí, es una realidad. De hecho, ahí está la oración sacerdotal. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿no? Es parte de la oración sacerdotal que las mamás judías le hacen a sus hijos todos los días antes de ir al colegio. Entonces, eso es algo que tiene que ocurrir. Y es algo que, por más que te esfuerces, no lo vas a conseguir. Es decir, simplemente es algo que ocurre. Es decir, yo muchas veces en mi iglesia lo he dicho, en el trabajo... Tus compañeros de trabajo, ¿qué conceptos, si te tuvieran que definir con una palabra, qué dirían de ti? ¿No? Y eso es a veces muy interesante, ¿no? Porque a uno pues protestón, cascarrabias, vago, otro buena gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una palabra, ¿no? Y entonces digo, yo en mi trabajo cuando estaba siempre la gente me decía... la palabra que me define es paz. Dice, transmites paz, ¿no? Entonces, eso es el reflejo. Digo, claro, porque yo ni soy pacífico y me mosqueo igual que todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero ese es el reflejo de Cristo en nuestras vidas y eso es lo que tiene que ocurrir.
Y eso es un poco lo que quería el salmista David, eso es lo que oran las madres y eso es lo que oraba el sacerdote, eso es lo que quería transmitir Moisés, como tú decías, en el monte Sinaí. Es decir, tenemos que empezar a transmitir. ¿Por qué? Porque hoy en día nos damos cuenta de la gente, una cosa es lo que transmite, sobre todo en redes sociales, y otra es lo que son. Claro. Entonces, y muchas veces no cuadra. No cuadra mucho. ¿Por qué? Porque hay un componente económico y eso es malo. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que evitar, que haya componentes externos. ¿Y cuál es uno de los componentes externos que más nos gusta tirar de él? Y es que nos reconozcan, ser alguien, ¿no? Entonces Jesús fue capaz de decir, mira, yo siendo todo, voy a morir como quien no es nadie, o sea, como lo peor de lo peor, para que vosotros tengáis salvación. Y ese es un poco ese sentir que hubo en Cristo, como dice Pablo, creo que es el mismo sentir que tenemos que tener nosotros. Es decir, no me importa si soy famoso, no me importa si la gente me sigue o no me sigue. Es decir, todo eso, si sucede, va a suceder, pero yo no lo voy a buscar. Y es un poco lo que el salmista David al final se tiene que dar cuenta de sus días. Es decir, lo que hay, lo que va a venir porque Dios así lo desea, porque así lo quiere, porque así lo va a depositar en mí. Pero yo no voy a gastar esfuerzos en querer conseguir algo. Y hoy en día, por desgracia, pues uno quiere ser pastor famoso, evangelista famoso, persona famosa, famoso, ¿no? En general, y luego, pues no digamos en las redes sociales, los influencers, los youtubers, todo el mundo quiere ser famoso. ¿Por qué? Porque al final a nadie le gusta ser un don nadie, ¿verdad? Que se fue un poco la famosa treta que Ulises usó en la Odisea cuando dejó ciego a Polifemo, ¿verdad? Cuando le dejó ciego, le dijo, ¿cómo te llamas? Ya ciego, y dice, me llamo Nadie, ¿no? Entonces cuando vinieron sus dos hermanos a ver a Polifemo y le vieron así, ¿quién te ha hecho esto? Dice, nadie. Entonces los hermanos tuvieron que decir, no nos gusta ser un don nadie, pero yo creo que lo importante no es en este caso, porque el concepto que queremos es el concepto de tener. O sea, yo tengo fama, yo tengo amigos, yo tengo un seguimiento en mis redes sociales, yo tengo, pero lo que la palabra de Dios y lo que Cristo quiere decir es, mira, es que es mucho más importante lo que tú eres. Y lo que tú eres para mí es lo que hizo que yo muriera en la cruz del Calvario por ti, lo que tú eres. Por eso es tan importante, ¿verdad? Y por eso hay cosas como el bullying que hacen que los niños y las niñas pierdan su identidad. ¿Por qué? Porque la gente dice no es guapo, tiene gordura, tiene gafas, o sea, todo lo que tiene, y nadie se preocupa de decir no, pero no importa, tú eres lo que eres, y tú eres, como dicen a veces en un anuncio por ahí, tú eres una persona maravillosa, tú eres una persona genial, tú puedes alcanzar, tú eres, ¿no? Y yo creo que esto es lo que el salmista David le está diciendo en los versículos finales, por eso es una arenga de animar a todos los creyentes, a todos los que creían en Dios, a decir, recuerda que tú eres, esfuérzate. Amad al Señor todos vosotros, sus santos. A los fieles guarda el Señor, y paga abundantemente el que procede con soberbia. Dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Yahvé, y tome aliento vuestro corazón, ¿no? Ese empuje de, oye, no desesperes. Claro. Mira siempre la otra parte, ¿no? Mira más allá de la circunstancia, mira la esperanza que todos nos une, ¿no? Sí, ¿no? Y además nos damos cuenta que hoy nuestros jóvenes y nuestros niños, por desgracia, nacen con un hándicap de muy alto, y es el de conseguir un estatus. Es decir, a nivel social. Tal vez cuando yo era pequeño, lógicamente las cosas eran muy diferentes. ¿Por qué? Porque no había redes sociales, por lo tanto lo que tú eras era en tu cuadrilla de amigos,
la gente de tu barrio, o sea, un círculo muy, muy pequeño, con lo cual en el barrio todo el mundo te conocía, todo el mundo sabía cómo eras, no podías esconderte. Ahora no, ahora puedes hacer un montón de cosas diferentes mediante las redes sociales para que la gente tenga una imagen de ti que tal vez no es la que tú eres, ¿no? Pero sí es la que tú quieres tener. Y eso es un hándicap muy importante. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Tienes que esforzarte para agradar a la gente. Aquí lo que el salmista le dice, no, esfuérzate para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que al final, porque ¿quién va a ser tu recompensa? ¿Quién va a ser tu ayudador? ¿Quién va a ser el que va a resplandecer en ti? Dios, no la gente. La gente hoy está contigo y mañana no está contigo. Hoy están contigo porque has dicho lo que todo el mundo quiere escuchar y mañana has dicho algo socialmente indebido y de repente estás muerto socialmente, ¿no? Pero también sobre todo por el fundamento, ¿no? de lo que te estás planteando en la vida, que estás poniendo tus fundamentos en lo que los demás piensen, en las cosas materiales, en tus circunstancias, estás poniendo tu vida sobre la arena, ¿no? Que eso es totalmente insustancial, ¿no? Claro. Y el Señor te dice, no, tú pon tu vida sobre la roca, mira que aquí vendrán problemas, como en todos, va a venir ventos, tempestades, pero tú vas a mantenerte firme. Y además te estoy prometiendo que yo te voy a cuidar, que yo me voy a preocupar de ti, que no estás solo, ¿no? Y creo que si hemos hablado aquí de las enfermedades mentales, del estrés, de las situaciones que nos atacan constantemente, la soledad es una enfermedad social terrible, ¿no? Vemos que aunque estés rodeado de gente o rodeado de redes sociales, hay mucha soledad, ¿no? Y jóvenes que están solos delante de una pantalla de ordenador, pero están solos y sienten soledad. Personas mayores, ¿para qué te voy a contar? Cantidad de personas mayores que están solas en sus casas, en residencias. Los casos de personas que fallecen en las ciudades y nadie se acuerda de ellos durante semanas, días, meses, hasta que no huelen. Claro. Es terrible, ¿no? Y entonces vemos que una sociedad enferma y Dios te dice, no estás solo, yo estoy contigo. Y yo te voy a cuidar, yo te voy a guiar, yo me ocupo de ti. Y creo que eso es muy bonito, ¿no? En el matrimonio es muy bonito, ¿no? Cuando dices, oye, yo me he unido a matrimonio porque yo ya no soy mío, yo no me pertenezco, sino pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí de tal manera que yo cuido de ella y ella cuida de mí, ¿no? Entonces, qué bonito esa relación de me descuido para cuidarte yo a ti, ¿no? Y tú me cuidas a mí, que es muy bonito, ¿no? Para no tener que ser egoístas, seres egoístas que solo se preocupan por ti mismo, ¿no? Claro. Y Dios dice, no, despreocúpate que yo me ocupo. Qué bonito, ¿no? Según Pablo Motos, en El hormiguero es lo que se denomina amor incondicional. Es decir, es ese amor, ese nivel de amor donde llegas después de muchos años, ¿verdad?, de estar con tu pareja, donde no hay condiciones. ¿Por qué? Porque normalmente los grandes problemas que tenemos es que todo está condicionado. Es decir, ella quiere casarse con el guapo, alto, simpático, que es popular. Él quiere hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues después de unos años ella no es ni tan alta ni tan guapa, él tampoco es tan alto ni tan guapo, y como estaba condicionado, pues simplemente nos divorciamos, no nos entendemos, etcétera, etcétera. Y lo que Dios dice, mira, yo por lo que tengo por ti, porque te conozco desde antes de la fundación del mundo, fíjate los años que han pasado, y yo te amo de forma incondicional. O sea, no hay condiciones. Por eso a veces no necesitamos agradar a Dios, no necesitamos esforzarnos, no necesitamos decir venga. No, Dios te ama igual. Dios te ama igual. Ahora, Dios te ama igual, pero no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que haces. Claro. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Porque hay gente, no, es que Dios me ama como soy. Digo, a ver, Dios te ama como eres, pero eso no significa que esté de acuerdo en cómo eres. Y apruebe lo que haces, claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque para hacer la casa en la arena no hay que esforzarse nada. Eso está chupado. Para hacer la casa en la roca y hacerla seguro hay que esforzarse y hay que trabajar y hay que currárselo. Entonces lo que Dios te está diciendo, mira, yo te amo y mi amor es incondicional. Y tenemos que tener muy claro esto, es decir,
por eso David pudo recuperarse de las burradas que hizo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios hacia él era incondicional. Y es algo que eso nos tiene que alentar y nos tiene que esforzar, como dice el salmista al final de este salmo, ¿verdad? Alentaos, tomar aliento. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional y lo va a ser siempre igual. Ya digo, ahora, esto no quita lo otro, ¿vale? Claro. Que tú no tengas. Por eso siempre hemos dicho, la salvación es gratis. Eso es. Pero el proceso de santidad es un proceso donde nosotros nos lo curramos también. Y Dios está ahí. Claro. O sea, nosotros somos como... Es que acabamos un poco como hemos comenzado. Nosotros somos los que queremos cambiar, mover. Claro. Y tal, pero dicen, no, yo estoy aquí. Yo te amo, vale, pero eres tú el que tienes que acercarte a mí. Claro. Y yo haré todo el trabajo, haré la parte más difícil, yo te ayudaré, te voy a proveer del Espíritu Santo para que puedas cambiar, para que tú puedas cada vez parecerte más a mí, como un padre que quiere que su hijo se parezca a él. O sea, yo quiero hacer cosas en ti, pero tienes que acercarte tú a mí. Yo no me muevo de mi roca. No. Yo soy la roca no se mueve. Claro. Somos nosotros los que tenemos que ir a la roca, ¿no? Entonces, queremos que a veces que Dios cambie, ¿no? Y que Dios se adapte a nuestras situaciones, sí. Y que Dios se amolde, ¿no? Y Dios me entiende, hay quien decía eso, ¿no? Dios sabe cómo soy. Sí, ya, pero bueno, claro. Pero no significa que no quiera cambiar, que cambies, ¿no? O sea, que tú tienes que cambiar, no él no va a cambiar. Claro, no, nos encanta, por eso Génesis 1, ¿verdad? Nos encanta y decir, ¿no? Y hicimos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Sí, eso pero es. No es verdad. No. Y Dios los hizo a su imagen y semejanza. Y siempre tratamos. Esa imagen se ha desdibujado, ¿no? Sí. Por eso a mí cuando hablan de que la especie puede mejorar, las especies van deteriorándose, el ADN. Sí, ese es el gran problema. El ADN se deteriora y somos un borrador de lo que Dios claro. Diseñó y creó originalmente, ¿verdad? Sí, no, al final, lógicamente, sí, yo pienso en Adán y madre mía, es como hemos ido cayendo. ¿No? Y el gran problema es que sí, igual, ¿vale? Que si la ciencia ha avanzado, etcétera, 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 tenemos unos cerebros impresionantes, pero como persona, por eso es que ahora se tiende a clasificar por género, clasificar por clase social, clasificar ¿por qué? Porque esa es la forma en que yo puedo controlar, clasificando. Es decir, cuando es la recogida del espárrago y vienen todos los espárragos por la cinta, la forma en que yo voy a saber cuáles son los que valen más y los que valen menos es clasificándolos por tamaños, ¿verdad? Entonces, aquí ocurre igual, eso es lo que trata. Y Dios dice, yo no te voy a clasificar, para mí eres fantástico. Para mí eres maravilloso. Lo que yo quiero que seas nueva criatura, que llegues a ese diseño que yo soñé para ti desde antes de la fundación del mundo. Ahí es donde quiero que tú llegues, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el gran problema de la religión? Que para llegar a esto es todo negación. Esto no. Y nos hemos olvidado de qué es lo que sí. Y Dios dice, hay un montón de cosas que sí. O sea, ¿por qué te crees que yo tengo para ti planes de vida, planes de prosperidad, planes de paz y no tengo planes de muerte? Porque hay muchas cosas que sí puedes hacer. Pero la religión la ha convertido en todo no. Y que si no las hacemos nosotros, nadie las va a hacer. Claro. Por eso la palabra dice, ¿no? La mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, claro. Hay muchas cosas que se deben hacer, que Dios está deseando que hagamos, cosas en positivo, cosas creativas, cosas maravillosas, cosas que también requieren un esfuerzo, un sacrificio, pero hay cosas que van a tener un gran fruto, ¿no? Y a veces estamos esperando que Dios haga todo y nosotros quedamos mirando del espectáculo, ¿no? Y creo que él como padre quiere que sus hijos estén con él en la obra, ¿no? Entonces, un padre tenía un hijo en la viña, siempre habla del padre, el hijo, ¿verdad? El trabajo, claro. el aspecto familia que Dios quiere formar con nosotros está clarísimo, ¿no? Entonces ya te digo, yo creo que es muy importante este salmo, por eso que la gente que nos ve, que nos escucha en este momento, que no vaya con premura, que no vaya con prisa, pensando que todo se ha acabado, sino que la última palabra la tiene Dios. Y Él va a hacerlo, y ese es lo que decimos, es decir, Dios habla somos segadores, somos sembradores, eso es hacer, eso es sí, ¿verdad? Luego, lo mismo con las viñas, lo mismo con negociar. Dios nos dio, además, perfecto, un día a la semana para descansar sin hacer absolutamente nada, ningún trabajo. Es decir, todo está preparado para que prosperemos. ¿Cuál es el gran problema?
que nosotros decimos, vamos a prosperar a nuestra manera. Inventamos nuestras propias normas y al final nos damos cuenta que en vez de prosperar decaemos. Y esto es una de las cosas, y es lo que por eso hablamos de que estamos en una sociedad enferma donde la gente, la única opción que le queda es volverse loco el fin de semana para irse a descansar a la playa, a la montaña o donde sea, o quedarte a beber en las discotecas, tomarte 4 pirulas, es decir, para luego el lunes retomar otra vez tu vida de rutina, ¿no? Entonces, y Dios dice, es que eso es muy pobre. Eso es muy pobre. Es decir, vamos a ver, porque hay muchas otras cosas que hacer que yo quiero que hagáis. Entonces, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de sociedad, a nivel de iglesia, hay un montón de cosas que podemos hacer y que necesitamos hacer, y tienen que ser cosas naturales, porque la mayoría es como que son cosas programadas. Una campaña evangelística, no sé qué, no sé cuánto programado, y a veces Dios dice, no es tan sencillo como que hablarle a tu vecino, a tu compañero de trabajo, al de la tienda de ultramarinos, al del supermercado, algo tan sencillo. Deja, el resto ya lo hago yo. Lo único que tienes que compartir es lo que tienes. Por eso yo creo que es tiempo de decirle a la gente, a los creyentes, a la gente que nos ve y que nos escucha, que no es creyente, a la iglesia en general, tomar aliento, ¿no? Tomar aliento. Es tiempo de tomar aliento. Así es, tomar aliento, hacer arremangar un poco, arremangarnos, sí. Y pedir a Dios que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Creo que es maravillosa esa frase, con esa bendición sacerdotal, como hemos dicho, con ese clamor, ¿no? De pedir a Dios que nuestra vida refleje, ¿no? Lo que Él es, su amor, su naturaleza, su amor, ¿no? Porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Willy, muchas gracias. Nada, hasta la próxima, ¿no? Si Dios quiere. Bueno. A vosotros. Nos despedimos con un fuerte abrazo y te mandamos, de verdad, nuestros mejores deseos para que Dios pueda hacer esa labor en tu vida. Sigue aquí en la compañía de Radio Solidaria y Solidaria TV. Hasta pronto.